Lestrigones y cíclopes. La odisea de la conciencia, larga en aventuras y experiencias, como dice Cavafis en su Ítaca, supone que el sujeto de la historia en su devenir pasa por diferentes momentos y padece diferentes penalidades para llegar a ser consciente de sí. El término de limpidez del mal en realidad está traduciendo un concepto que además utiliza Schelling en la filosofía de la revelación, que es Lauterkeit. Lauterkeit, en alto alemán, era utilizado por los alquimistas para designar el proceso por el cual se decanta algo para conseguir algo en su pureza. Así que limpidez del mal significa realmente no algo limpio, no algo puro, sino algo que está en su esencia sin ningún tipo de mácula. La amenaza siempre constante del otro, e incluso de uno mismo, y los gestos de egoísmo e instrumentalización del otro en beneficio propio, constituyen los elementos característicos y recurrentes de la historia del hombre. El concepto de mal adquiere una fuerza, yo creo que nunca en la historia de la filosofía había tenido tanto poder, porque lo que hace Schelling es desarrollar un concepto de mal que no tiene que ver con la privación o con la falta o con algo deficiente. Por ejemplo, una acción no virtuosa se puede justificar, como hiciera Sócrates, porque no conoces el bien y entonces haces el mal. Pero en el caso de Schelling, el mal tiene una potencia y una fuerza positiva. Entonces el mal, y lo haces a conciencia, con lo cual no tiene absolutamente nada que ver con una privación. En este sentido, la pregunta que entonces surge es si el mal tiene una fuerza activa, si es una potencia real de cambio y alteración, ¿de dónde surge esa fuerza? Schelling va a responder que esa fuerza surge de la voluntad. Y surge de la voluntad, y aquí podríamos intentar podría haber una tentativa de respuesta a la pregunta de qué es el mal, tiene que ver con un movimiento egoísta por parte del yo, cuando en vez de pensar en los demás, piensa solo en sí mismo y además también piensa que los demás son objetos para su yo. Si el infierno existe, no es ya un lugar de castigo, sino de sufrimiento. Es la experiencia sin razón ni merecimiento del dolor. La limpidez es un descenso al averno. Es un descenso en sí mismo y es un descenso a las cimas del yo y a las cimas de la identidad, en torno a un concepto que es fundamental dentro de la filosofía de Schelling, que es el concepto de mismidad. La mismidad es el movimiento por el cual el yo, al pensar sobre sí mismo, reflexiona sobre sí y va construyendo su propia identidad. Reflexiona no solo al ser consciente de lo que le pasa, sino también reflexiona sobre los elementos exteriores que van diviniendo parte de su identidad. Eso es lo que se llamaría una mismidad o mismidad positiva, que es el concepto más o menos el adjetivo que yo he utilizado con este tipo de mismidad. El mal, por cierto, tendría que ver con una activación de la mismidad, de forma que el yo reflexiona sobre sí, pero al reflexionar sobre sí lo que hace es encumbrarse o endiosarse, ¿no? Lo de eres un egocéntrico, pues tendría que ver un poco con eso. El infierno horizontal lo que hace es dar la vuelta, retorcer completamente el concepto de mismidad y presenta un concepto nuevo que es el de mismidad destructiva, es decir, cómo ese movimiento que nos puede ayudar, bueno, que nos ayuda y con el que construimos nuestra identidad, también nos destruye. Una historia entendida en presente como tiempo de lucha, porque los momentos que la conforman no pueden ni deben ser asumidos o asimilados por la conciencia. Yo cuando escribo no pienso en los lectores, de hecho cuando escribo para mí, porque lo que hago es pensar escribiendo. Cuando un tema me preocupa, lo tengo que escribir. Y es así como surge un libro, pero una preocupación que es mía, que por el contexto en el que vivo y en el que pienso tiene interés o genera interés en las diferentes personas. De ahí que el verdadero infierno sea aquel que surge de un dolor que, gota a gota como un ácido, ahora ha dado el alma hasta abismarla y hundirla en las profundidades de su ser. Uno de los grandes problemas que ha habido en los libros de filosofía y que hay en los libros de filosofía es que muchas veces tienden a un lenguaje muy oscuro. Y a lo mejor soy muy negativa al decir esto, pero yo creo que cuando no se explica algo con claridad, es que quien lo escribe tampoco lo tiene especialmente claro. Hacer las cosas bien significa por ello enfrentarse a la tendencia a hacerlas mal, una tendencia que siempre permanecerá como una posibilidad de la conciencia que yace en el corazón.